Bueno, seguimos avanzando junto a ustedes en esta mañana y claro, estamos muy atentas a lo que pasa en nuestro territorio siempre, Paolita, ¿verdad? Para contarte oportunamente todo lo que necesitas saber, pero también es bueno hacer una revisión de lo que está ocurriendo en materia internacional. Lamentablemente se cumplieron 2 años ya de este conflicto, esta guerra entre Rusia y Ucrania, declarada por Rusia, por supuesto, con el avance militar. Queremos hablar de esta materia con Jorge Sanz. Él es doctor en Desarrollo Local y Territorio, también magíster en Ciencias Militares. Además, es académico en la Universidad del Desarrollo y nos acompaña esta mañana una vez más. Profesor, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Cómo estás, Camila? Qué gusto saludarte, Paola. Muy buenos días. Aquí Igualmente. estamos nuevamente. Muy buenos días también para usted. Quisiera que antes de comenzar el tema de guerra de Ucrania nos hicieras un repaso, un resumen de lo que ha ocurrido desde su comienzo, ya a cumplirse 2 años, ¿cierto?, este conflicto bélico hasta la fecha. Sí, estamos 2 años largos, 24 de febrero son exactamente los 2 años. Una guerra que tiene varias características. Ucrania se ve sorprendida por una ofensiva militar que Vladimir Putin la llama una operación militar especial para no declarar la guerra, porque la guerra tiene una connotación distinta en términos legales y en términos del derecho internacional. Por lo tanto, partimos así ante la sorpresa de casi todo el mundo. Esa guerra lleva hoy día 6.500 refugiados ucranianos, de los cuales el 90% están en Europa. No se sabe mucho de la cantidad de bajas porque ninguno de los dos países da a conocer sus bajas. Son materias reservadas, son números curiosos, son números que están alterados normalmente. Las sanciones que pone la Unión Europea y el mundo a Rusia por esta agresión a Ucrania no tienen mucho efecto. Lo que se buscaba era inmovilizar a Rusia desde la perspectiva económica. Sin embargo, China le presta todas las plataformas para que Rusia siga operando, por tanto las sanciones no fueron tan potentes. Durante el año 22 hay una contraofensiva ucraniana que recupera parte del territorio perdido frente a Rusia. Durante el año 23 se mantienen los frentes, hay una especie de guerra de desgaste donde están enfrentados particularmente en el Donbass y Rusia genera algunos bombardeos en las ciudades en la profundidad de Ucrania, y ahora durante el año 24 Rusia logra, en este pedacito de tiempo que llevamos, Rusia logra conquistar una ciudad que es un hecho más que estratégica, simbólica, y logra también estabilizar un poco su frente y bloquear lo que está pasando al interior de Rusia, porque con la muerte de Navalny se estaban alterando las elecciones que hay en marzo en Rusia. Por tanto, este éxito militar le genera un descanso a Vladimir Putin respecto de esa interferencia que tenía para sus propias elecciones. Ahora, profe, claro, usted señala, no son muy claras las cifras, pero al menos desde Naciones Unidas estiman y así han reportado, ¿cierto?, hasta fines del año pasado, por lo menos 10.000 muertes de civiles ucranianos, entre ellos 560 niños y niñas. Bueno, sí. En la guerra nadie gana, lamentablemente, la humanidad por completo pierde, y este es un claro ejemplo de ello, ¿no? 560 niños fallecidos en un conflicto bélico, es brutal. Ahora, preguntarle también si es que desde el inicio de este conflicto se esperaba que esto durara tanto, que estuviéramos ya a 2 días de cumplirse 2 años. Sí, cuando partió la guerra todo el mundo pensaba que en 3-4 días iban a parar las operaciones militares y se iban a sentar a conversar. No nos detuvimos mucho en analizar los objetivos que se plantearon cuando empezó la guerra. Y los objetivos que se plantearon eran bien específicos. Primero, Vladimir Putin quería la salida de Zelensky. Zelensky todavía cada vez estaba más firme en su posición. Y segundo, quería el reconocimiento de Crimea y del Donbass, y que el mundo no se los ha reconocido. Entonces, en la medida que fue avanzando la operación militar, los objetivos empezaron a adquirir cada vez mayor importancia en el alargamiento de la guerra. Los objetivos particularmente de Ucrania, que decían sacar a los rusos del territorio ucraniano y mantener la integridad territorial o las fronteras, son los que han sostenido la guerra. Ucrania es la que está haciendo la fuerza en la guerra para expulsar a los rusos, lo que es tremendamente difícil porque la capacidad de reposición
que tiene Ucrania es bastante menor que la de Rusia. Es un país bastante más chico, con mucho menor población. Por lo tanto, las bajas que se producen en Ucrania son mucho más caras que las bajas que se producen en términos de reemplazo. Son mucho más caras que las bajas que se producen en Rusia. Rusia tiene un ejército mucho mayor que el de Ucrania. Entonces, está bien que Occidente trate de sostener la guerra en Ucrania, pero los que están peleando son ucranianos y los ucranianos se mueren. Entonces, hay muchos elementos. Ahora, como tú decías, claro, al comienzo la guerra iba a durar 3 días y nos íbamos a sentar a conversar. Sin embargo, llevamos 2 años, pero los avances sobre el territorio de Ucrania han sido tremendamente específicos y están solamente orientados no a la profundidad de ir a buscar a Kiev y conquistar Kiev, sino que a conquistar un espacio de territorio que le dé conexión a Crimea con el territorio ruso. Y eso es lo que están logrando. Profesor, y en este momento, ¿en qué queda la Unión Europea con respecto a esta nueva guerra? La Unión Europea, al comienzo de la guerra, la Unión Europea propuso sostener y apoyar a Ucrania ante una agresión de Rusia, lo que estaba respaldado por el derecho internacional y también por la propia seguridad europea. No nos olvidemos que Ucrania es la última defensa que tiene Europa respecto del acercamiento que pueda tener Rusia después de esta guerra. Entonces, lo que hace la Unión Europea es facilitar armas a Ucrania para que defienda su territorio. Pero esas armas tenían muchas condiciones, que no podían ir a la profundidad de Rusia, tenían un problema con los derechos humanos. Toda la política actual está enfrentada a una guerra que no es actual, sino que es del siglo pasado. La lógica de esta guerra regular tiene que ver con el siglo pasado, por lo tanto no de ahora. Esas medidas que propuso Europa en el comienzo para ayudar a Ucrania, hoy día la tienen bastante complicada porque Rusia va avanzando y va ganando esta guerra en términos de conseguir los objetivos. Va ganando la guerra, está cada vez más fuerte en lo que respecta a su propaganda y los países empiezan a agotar en la posibilidad de apoyo. Entonces Europa ve que Rusia está cada vez más cerca. Acaba de terminar la reunión de seguridad en Múnich, en Múnich ahora hace una semana, y también plantean que es necesario revisar los apoyos a Ucrania porque la guerra se le está acercando al territorio de la Unión Europea. Lo que sigue es Polonia. Rusia se está haciendo más fuerte, tiene aliados nuevos. Irán está siendo muy importante en la capacidad que tiene Rusia de mantener la guerra con los drones. Corea del Norte está siendo muy importante en la capacidad rusa que tiene en esta guerra con la munición de artillería. Por lo tanto, hay actores nuevos que están apoyando a Rusia y Europa siguen siendo los mismos. Entonces, cada vez que hay un apoyo de Europa, tiene que votar la Unión Europea para apoyar, por lo tanto, ahí se producen algunas interferencias. Y lo otro que va a empezar a afectar es la posibilidad que el presidente Trump gane las elecciones. Porque ahí ya empezó a poner condiciones a OTAN, ya empezó a poner condiciones a Europa, ya empezó a decir que si no pagan los tributos que tiene que pagar a OTAN, le va a decir a Rusia que ataque. Entonces, hay muchos elementos que empiezan a interferir en esta guerra. Y Europa probablemente va a tener que hacer un esfuerzo mucho mayor para que la guerra no se acerque a su frontera. Ahora usted decía hace un rato, profe, que las sanciones en contra de Rusia parece que no fueron insuficientes. Para que nos explique también cuáles han sido esas sanciones en estos 2 años. En algún minuto lo que más trascendía en su momento también era lo que pasaba con las cuentas bancarias, por ejemplo, de algunos millonarios rusos en el extranjero. Pero en directa relación y además pensando también a nivel de Estado, ¿cuáles han sido las sanciones efectivas en contra de Rusia? Lo fundamental son un elemento que tiene que ver con la capacidad económica rusa. Hay 20.000, 22.000 millones de euros en bienes que están inmovilizados en la Unión Europea. Hay cerca de 300.000 millones de euros que están de rusos que están en los bancos, en los bancos europeos están inmovilizados. Los activos rusos que estaban en los bancos europeos, particularmente del Banco Central de Rusia, que los tenía depositados en Europa, están bloqueados. La plataforma SWIFT que le permitía mantener el comercio internacional está bloqueada. Entonces, hay muchos aspectos de la economía
de un país que están bloqueados por Europa y sancionados por Estados Unidos. Entonces, tiene dos adversarios en estos términos económicos. Y por otra parte, como hay muchos millonarios rusos que eran dependientes del Estado y fueron millonarios a partir de las medidas que tomó el Estado, particularmente con esas personas, ese bloqueo que se le hizo al Estado de Rusia también se le hizo a estos millonarios que son muy millonarios, producto de las empresas rusas. Entonces, han bloqueado todo. Las últimas medidas fueron los bloqueos a la familia de Vladimir Putin y a los amigos y al círculo cercano de amigos de Vladimir Putin. Sin embargo, todo eso se ha visto bastante relativizado porque los aliados de Rusia son los que están facilitando el desarrollo económico de Rusia, particularmente China. La plataforma SWIFT, que es la que permite el comercio internacional en Occidente, fue reemplazada por la plataforma china. Por lo tanto, Rusia puede sacar sus productos a través de la plataforma china. En algún instante se empezaron a pagar las deudas que tenían algunos estados con Rusia, particularmente por el petróleo, no con dólares, sino que con rublos. Entonces, hay muchos elementos que han permitido a Rusia y a la capacidad que tiene Rusia ese respaldo económico que tiene en términos de gas y en términos de petróleo y otros materiales, sostener una guerra y generar los caminos para sacar sus productos a través de terceros países. Esos terceros países son Irán, China y probablemente Corea del Norte, aunque Corea del Norte lo único que está jugando es a poner munición y recuperar recursos económicos desde Rusia. Pero las sanciones, que en algún minuto se pensó que iban a ser tremendamente duras, se han ido relativizando en el tiempo. Claro, y con respecto a Ucrania, preguntarles también cómo ha actuado la comunidad internacional con ello. Ucrania ha sostenido la guerra a partir del apoyo que ha tenido de Estados Unidos, particularmente el presidente Biden. El presidente Biden ha jugado un rol aquí que es bien singular. El presidente Biden en un primer momento dice Rusia no puede ganar esta guerra. Tampoco la puede perder. Era una situación de casi como la crisis de los misiles en que nadie podía perder, ni Estados Unidos ni Rusia. Sin embargo, el año pasado, antes de ir a la conferencia de seguridad, el presidente Biden dice Rusia no puede ganar una guerra en Ucrania. Y cambia la política, y cambia la capacidad de ayuda, aumenta la ayuda. Entonces, el presidente Biden ha jugado mucho. Europa le ha prestado todo el apoyo posible que le permiten sus votaciones, que le permite su sistema a Ucrania para que sostenga la guerra. Entonces, si Ucrania no tuviera esos dos apoyos, la guerra la habría perdido en 2 semanas, porque no tiene capacidad Ucrania para enfrentarse a un gigante como Rusia. Por mucho que no sea la Unión Soviética, sin embargo, la potencia de Rusia en términos militares es muchísimo mayor a la potencia que tiene Ucrania. Así que más allá de la valentía de los ucranianos, más allá de la capacidad de enfrentarse de los ucranianos, el apoyo en material, en munición, en tanques, económico, en personas. No nos olvidemos que hay muchos mercenarios europeos que están peleando en Ucrania. Entonces, hay un sostenimiento de la guerra desde Europa. El canciller Scholz ha comprometido su capital político y gran parte del capital económico de Alemania para sostener la guerra en Ucrania. Entonces, hay muchos elementos que le permiten a Ucrania seguir peleando. Sin embargo, los ucranianos, en términos de personas, se empiezan a terminar porque las bajas se empiezan a aumentar. Así es que le está siendo tremendamente difícil. La contraofensiva que se iba a hacer con estos tanques que llegaron, que fueron bastante pocos, digamos, pero la contraofensiva ucraniana que se iba a dar el año la segunda mitad del año 22 y el verano del 23 no lograron los éxitos que se estimaban. Por lo tanto, hay una nueva partida de ayuda, hay una reorganización. El presidente Zelensky cambió al comandante en jefe del ejército para tener una mano distinta, para tener una operación distinta, para tener una mirada distinta de la guerra. Entonces vamos a ver en este año qué es lo que sucede. Pero Ucrania lo tiene cada día más difícil porque lo que está haciendo Rusia es alargar la guerra para desgastar a Ucrania y para desgastar a Europa. Ahora, profe, usted hablaba del rol de Estados Unidos y del presidente Biden en todo esto, sí. Y esto pasó hace poquito, de hecho ayer.
Él estaba en una actividad en San Francisco y se refirió al presidente Vladimir Putin, presidente de Rusia, y perdón por la cita, pero esto es textual, como un hijo de puta loco. De esa manera lo describió. Y claro, bueno, el Kremlin también ha respondido, ¿cierto? Dijo que estos dichos lo único que hacen es degradar a Estados Unidos y que Joe Biden, en este caso, el presidente de Estados Unidos, actúa como una suerte de vaquero de Hollywood. ¿Qué pasa con esto también? Que claro, uno podría decir, es más bien casi farándula política, pero son dichos tremendamente potentes en contra de otro jefe de Estado. Son dichos durísimos. Esta disputa entre el presidente Biden y el presidente Vladimir Putin viene desde que asume la presidencia de Estados Unidos el presidente Biden. Ahí empiezan a pelear los dos con estos dichos. El presidente Biden siempre se refiere en términos bastante malos a Vladimir Putin. Lo encuentra un abusador, lo encuentra un corrupto, le ha dicho de todo. O sea, esto que dijo hace 2 días es como la guinda de la torta, pero le ha dicho de todo. Y el presidente Vladimir Putin siempre le contesta en el mismo tono. El que lo dice lo es, ahora degrada, le ha dicho que tiene problemas mentales. Se manejan en un código que no es muy diplomático, sino que es una competencia personal de quien dice una barbaridad más grave. Pero lo que está diciendo el presidente Biden tiene razón en términos de la capacidad del presidente Vladimir Putin de reemplazar la muerte de Navalny por una conquista de la ciudad de Avdiivka y cerrar el caso de Navalny a partir de un éxito en una guerra que lleva 2 años y que tiene pocos éxitos. Entonces, el presidente Biden estaba más apuntado a la pérdida y al abuso que tuvo con Navalny y el impactar y afectar las elecciones que vienen ahora en un rato más, el próximo mes. Entonces, quedan 20 días para las elecciones y está alterando eso. Entonces, el único que se le podía oponer era Navalny, lo tuvo preso, no le sirvió preso en el centro de Rusia, lo mandó al Ártico, se murió en el Ártico. Entonces, hacia allá, hacia esa sumatoria de acciones que hace el presidente Vladimir Putin sin ninguna oposición dentro de Rusia, son los dichos, o el objetivo de los dichos del presidente Biden, bien poco académicos y bien poco diplomáticos, pero la disputa personal que tienen ellos dos es desde el comienzo. Se tratan de un señor con demencia senil, el otro que es un corrupto, ahora... es bastante mayor el insulto, pero tiene esa lógica. Vienen desde el comienzo peleando ellos dos. Y por otra parte, no nos olvidemos que en algún instante Vladimir Putin se declaraba amigo del presidente Trump y el presidente Trump se declaraba amigo del presidente Vladimir Putin. Por lo tanto, también hay un punto que está detrás de esta contienda entre Biden y Putin, que son las elecciones en Estados Unidos. Así que hay muchas cosas que se están jugando. Ninguno de los hechos que suceden son hechos aislados, siempre están conectados con algo más. Profesor, también preguntarle al día de hoy con respecto al tema del territorio. ¿Cómo va el avance de Rusia frente a Ucrania al día de hoy? Mira, los objetivos de Rusia era el reconocimiento de Crimea, el quedarse con Crimea y quedarse con el Donbass. Hoy día lo que está sucediendo es que si nos fijamos en ese mapa que se está proyectando, sí, esa zona que está coloreada en naranjo es la zona que conquistó Rusia y que ya la tiene en su poder. Dentro de esa zona hay unos combates donde la línea se mueve un poquitito, bastante poco. Estamos hablando que hay combates que duran un mes y la línea se mueve 50 metros. Entonces, pero en definitiva, esa línea es la que tiene hoy día Rusia y esa línea le permite el control de Crimea y la anexión de Crimea por territorio. Acuérdense que Crimea estaba unido al territorio ruso por un puente. Hoy día está unido al territorio ruso a través de territorio ruso, que es el territorio conquistado que aparece en la imagen. Entonces, lo que le falta a Rusia hoy día es conquistar las dos últimas partes, lo que está más abajo en la foto, ¿no es cierto?, que es Kherson y Zaporilla. Desde Crimea hacia el norte, esa zona es la que le falta
consolidar a Rusia porque ya la tiene, le falta consolidar a Rusia porque ahí se producen algunas contraofensivas ucranianas. Si miramos los objetivos, Ucrania no logró expulsar a los rusos y desde la perspectiva rusa, efectivamente Crimea pasa a ser parte de Rusia unida por un territorio. Entonces, desde la perspectiva de los objetivos, ¿quién está ganando la guerra? Rusia. Y va a alargar la guerra en ese mismo término. Lo que debería hacer Rusia ahora es consolidar esa franja coloreada que está puesta en la imagen, ¿no es cierto?, para sostener a Crimea. ¿Cuál es la importancia de Crimea? Crimea tiene la principal base naval rusa en su territorio, que es Sebastopol. Por tanto, lo tiene que proteger, que no se acerque a la OTAN, que no se acerque a Europa. Ese es el objetivo final de esto. Crimea pasa a ser territorio ruso, el Donbass pasa a ser territorio ruso, y si esa línea, ¿no es cierto?, la alargamos un poco más al oeste, le quita la condición marítima a Crimea porque ocupa también Odessa. Así es que la ventaja que tiene Rusia hoy día es bastante grande, ha consolidado parte del territorio conquistado, le falta consolidar Zaporilla y Kherson, pero desde la perspectiva de los objetivos alcanzados en el tiempo, Rusia iría ganando esta guerra solamente por esa razón de tener los objetivos iniciales ya un poco consolidados. Y profesor, para ir cerrando esta conversación, no podemos dejar de preguntar por la ciudadanía rusa, por la ciudadanía ucraniana, pero particularmente la rusa. ¿Siguen apoyando este conflicto? ¿Qué pasa en la interna? Lo vamos a saber en las elecciones. Las elecciones de marzo nos van a decir si Vladimir Putin tiene el apoyo suficiente para mantener la guerra o no lo tiene. No pensemos en que efectivamente va a haber corrupción en las elecciones y Vladimir Putin va a ganar con un gran marco, porque hay un registro, ya hay un 40% cerca de un 40% de protesta en Rusia que no estaban de acuerdo con la guerra. Vamos a ver qué sucede en las elecciones, si se mantiene ese 40% o no se mantiene el 40%. Es bien difícil saber de verdad lo que pasa adentro de Rusia, pero hay datos. Por ejemplo, el presidente Vladimir Putin llamó en el año 22 a 300.000 reservistas. No logró juntar los 300.000 reservistas. No los alcanzó a juntar. La gente se le fue. Los jóvenes se le fueron de Rusia. Entonces ya hay un dato que hay personas que no están de acuerdo con la guerra. Las bajas son muchas. Las bajas rusas, de acuerdo a antecedentes que son extraoficiales. Las bajas rusas son muchas. Por tanto, también las familias de los que van muriendo protestan contra la guerra y las familias de los jóvenes que están en edad de cumplir con su servicio en el ejército también protesta para que no se le vayan los hijos. Una guerra larga va minando a la población civil, van perdiendo las capacidades. Fíjense que las sanciones que se tomaron en un comienzo iban directamente a impactar a la población civil. Les quitaron las franquicias de McDonald's, les quitaron Netflix, les quitaron la posibilidad de usar las tarjetas de crédito. O sea, a las personas las impactaron, ¿no es cierto?, en cosas menores como esa, pero para que culparan a la guerra. Entonces hay cosas en juego. Ahora, oficialmente lo que se sabe es que Rusia sí apoya la guerra con Ucrania, que Ucrania dentro de Rusia tiene una imagen de un país absolutamente corrupto, que es necesario eliminar a Ucrania del mapa. Entonces hay un discurso que es muy potente dentro de Rusia contra Ucrania, pero no sabemos exactamente qué es lo que está sucediendo porque no hay información oficial, real o creíble que salga desde Rusia respecto de la guerra. Perfecto, profesor. Le agradecemos por esta conversación, como siempre, un agrado que nos explique esto que está pasando en materia internacional. Ojalá pudiéramos hablar de cosas más bonitas, más agradables, más bonitas. Es la realidad. Pero esto es lo que está pasando. Claro. Es lo que está pasando. Un gusto, Camila, un gusto, Paola, de estar con ustedes. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí estábamos al día con la información entonces de este conflicto bélico que va a cumplir ahora el 24 de febrero 2 años.